Okay, good. Well, it's really, really good to have everybody with us tonight, and I'm expecting to have more people on with us tonight. Es muy bueno tener a todos esta noche y estoy esperando que más gente venga también. Uh, as you found out that we have left Facebook, we're not going to be on Facebook anymore. Como diste cuenta, salimos de Facebook, ya no vamos a estar grabando allá. There's just some issues with that platform that we're just not in agreement with anymore. We just cannot participate. Que hay asuntos con esta plataforma de que no estamos de acuerdo y ya no vamos a participar. So we have the blessings of having the Zoom meetings, and that we will continue to do. Tenemos la bendición de tener Zoom, entonces vamos a continuar teniendo las reuniones aquí. We will record every meeting, and it will be on YouTube. Vamos a grabar cada reunión y lo vamos a grabar en YouTube. And you can get on later and listen to it again or share it with other people. Y más tarde, también más adelante, tú puedes entrar y compartirlo con otros, verlo y compartirlo. Okay, very good. I'm sorry, I'm moving around the screen. Estaba checando un chat. Okay. Last week we just got done with chapter 1 in the book of Romans. La semana pasada terminamos con el capítulo 1 en el libro de Romanos. And that's where we're at in the book of Romans. We're going to study extensively the book of Romans. Es donde estamos en el libro de Romanos. Lo estamos estudiando extenuamente. Yeah, and it is good. It's one of my favorite books of the Bible. Es bueno, es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Now, as we do this study, I want you to realize that this is more than just a teacher in front of a classroom. I want your participation. Pero al hacer ese estudio, yo quiero que sepas que ese es más que un maestro y alumnos. Yo quiero que todos participen. Okay, so while we are teaching, go ahead and mute your microphones. But when you have something to say, raise your hand, somehow get our attention, and then remove the mute from your microphone and give us your opinion, your comment. Entonces, mientras que estamos enseñando, pues dejan sus micrófonos apagados, pero en el momento que tienes una pregunta, un comentario, algo que quieres compartir, levante tu mano o hazme saber y vamos a abrir tu micrófono otra vez. Okay, so if you'll turn to the book of Romans tonight, get your Bibles out, get your markers out, get your notebook out. Si pueden sacar su Biblia, sus lápices, su cuaderno y vamos al libro de Romanos. Now, we're going to go back to the chapter 1 just for a little bit because there was something I saw today that I want to bring out. Vamos a regresar al capítulo 1 un poquito porque hay algo que vi hoy que yo quiero sacar. Now, Paul starts this letter off identifying himself as an apostle, a bondservant of Christ. Pablo empieza esta carta identificándose a sí mismo como un siervo, esclavo de Dios, un siervo de amor, and un apóstol. He identifies himself, but he also identifies who he is sending this letter to. Él identifica a sí mismo, pero también él identifica a las personas a quien él está escribiendo. In verse 7 of chapter 1, he says, to all the beloved of God in Rome. En versículo 7 de capítulo 1, él dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, called, llamados as saints. A ser santos. Grace to you and peace from our God. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y el Señor. And then I want you to look at verse 8. Y quiero que vean versículo 8. He says, first, I thank my God through Jesus Christ for you all. Y dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. For your faith is being proclaimed throughout the whole world. Porque se habla de tu fe en todo el mundo.
But then he goes on to say, even after he knows them being called as saints and that they have a renowned name for themselves in the Christian world. Pero luego él sigue diciendo, después de que ya los declara que tienen un nombre muy, muy grande por su fe, que está reconocido en todo el mundo. He says in verse 11, he says, I have longed to come to you to impart a spiritual gift to you. En verse what? 11. 11. Él dice en versículo 11, porque yo anhelo verlos para impartir algún don espiritual. And then he goes on to say, I am under obligation to both the Greek and the barbarians, and to the wise and to the foolish, to preach the gospel. And that's in verse 12. That is in 14. Versículo 14. Él dice, and 15. yo tengo obligación para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios y para los ignorantes. And then in 15, he says, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Y dice en versículos 15, dice, estoy ansioso de anunciar el evangelio a ustedes también que están en Roma. All right, so Paul is saying, listen, guys, I have a gospel that I have an obligation to preach. Pablo está diciendo, oye, yo tengo un evangelio que tengo una obligación para predicarlo. And I need to come to Rome, and I need to bring this gospel to you to get you established. Y es necesario que yo venga a Roma y necesito compartir este evangelio para establecer a ustedes. All right, so now these people are Paul's primary audience. Esa gente es el audiencia primario número uno de Pablo. So let's just imagine. I've preached at a lot of conferences, but let's just imagine a large conference, and there's two groups of people. Entonces vamos a imaginar, yo he predicado en muchas conferencias grandes, entonces vamos a imaginar, por ejemplo, es como una conferencia, hay dos grupos de gente. And I am like Paul, and you are my audience that is seated with me in this one auditorium, and I am about ready to preach to you the gospel. Y yo soy como Pablo, y ustedes la congregación, y yo estoy a punto de predicar el evangelio a ustedes. But there's another room in the Central Convention Center, and there's other people there. Pero hay otro cuarto en ese lugar de congreso y hay otra gente allá. And I, as being the speaker, I start to draw your attention to those other people that's in the other room. Y yo, como el orador, yo empiezo a poner tu atención en los que están en el otro cuarto. And I use a difference in my vocabulary. Y empiezo a cambiar la manera de hablar, el vocabulario. I speak to you as if I'm addressing you. Primero estoy hablando a ustedes como hablando de tú. And I speak about the other room as them or they. Y luego empiezo a hablar del otro cuarto, como de ellos. All right. So there's a difference that I'm making between them and you. Entonces hay una diferencia que estoy haciendo entre ellos y tú. So here in verse 18, Paul starts to talk about them, about that other room. Entonces aquí en versículo 18, Pablo empieza a hablar de ellos, de aquellos que están en el otro cuarto. Okay. For us, that would be people that are outside of Christ. Para nosotros sería gente que están fuera de Cristo. Okay. What I'm preaching now is supposed to be given to the saints. Lo que estoy predicando ahorita se supone que es para los santos.
But in verse 18 now, he starts to talk to the saints about them. Pero en versículo 18, él empieza a hablar a los santos de ellos. And he says the wrath of God is being revealed from heaven against them. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo impiedad. This doesn't say them. Let's see. I'm going to find a place where it does. Unrighteous men. De hombres injustos. Them. Ellos. Okay. Because that which is known about God is evident within them. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Because God made it evident to them. Porque Dios lo hizo evidente a ellos. And then we can keep going and talking about all the rest of this whole chapter about how they are doing bad things. Y tú puedes seguir con todo el resto del capítulo como ellos están haciendo cosas malas. They have abandoned the natural function of a woman to be homosexuality is what they're talking about. Like in verse 27. Como en versículo 27. Or 26. 26. Y dice que porque la mujer cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Verse 28, they did not see it fit to acknowledge God any longer. Versículo 28, ellos no tuvieron a bien con reconocer a Dios más. God gave them over to a depraved mind. Y Dios los entregó a ellos a una mente depravada. For verse 29, being filled with all unrighteousness, wicked, greed, evil, full of envy, murder, strife, they are gossips. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos. It goes on and on. Dice, adelante. Y luego dice, where did you end it with? Okay, and then we end it in verse 32. Y termino con versículo 32. And although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but they also give their hearty approval to those who practice them. Y aunque ellos conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino ellos también dan su aprobación a los que las practican. Okay, so Paul has just described the men that are living in depravity of their minds. Entonces, Pablo acaba de describir los que están hombres que tienen sus mentes depravadas. He's talking about this other group, this other room, this other audience. Está hablando de ese otro grupo, ese otro cuarto, ese otro audiencia. But now when we get to chapter 2, pero ahora, cuando llegamos a capítulo 2, we find out why Paul is so anxious to get to Rome. Encontramos por qué Pablo está tan ansioso de llegar a Roma. Sorry about that noise. Perdón el ruido. Paul is so anxious to get to Rome because even though they are saints, Pablo está tan ansioso para llegar a Roma porque aunque son santos, even though they have a renowned fame in the Christian world, una fama de renombre en el mundo cristiano, they lack something. faltan algo. And this great lack that they have, Paul is saying, I need to come to you and preach the gospel that I have. Aunque hay algo que falta y Pablo dijo, yo necesito venir y predicar el evangelio que yo tengo. Because in chapter 2, he switches it from them to you. Porque en capítulo 2, él lo cambia empieza a hablar, en vez de ellos, empieza a hablar, y tú. Now he switches it over and he looks directly
to his audience. Ahora lo cambia y ve directamente al pueblo And he says, y dice, therefore you have no excuse. por lo cual tú no tienes excusa. He no longer uses the word them. Ya no está hablando de ellos. He says, now you Dice, ahora tú have no no excuse. tienes excusa. Every one of you who passes judgment for that in which you judge another, you condemn yourself. Quien quiera que sea tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. For you who judge practice the same thing. Porque tú que juzgas, practicas la misma cosa. So, what do we have going on here? Entonces, ¿qué está pasando aquí? What's the mindset of the church in Rome? ¿Qué es la mentalidad que tiene la iglesia en Roma? By looking at this, I would say that they are a church that sets in judgment of sinners. Al ver eso, para mí, yo digo que es una iglesia que está sentado juzgando a los pecadores. They point the finger, they say, hey, we're not like you. You guys do this, this, and this. Están señalando el dedo diciendo, oye, nosotros no somos como ellos. Ellos hacen eso, eso, eso. And they put themselves in that religious high room of being superior to everyone else. Y se ponen en ese lugar, ese cuarto de religiosidad muy alta, superior a todos los demás. And Paul is saying, well, yeah, they are like that, but you have no excuse. Pablo estaba diciendo, ellos son así, pero tú no tienes excusa. And so Paul now has a challenge. Entonces ahora Pablo tiene un reto. He's addressing the Romans to get them to come into the full knowledge of the gospel. Está hablando a los romanos para que ellos entren en el pleno conocimiento del evangelio. So they no longer sit in that place of judgment. Para que ya no están sentados en ese lugar de juzgar of other people. de los demás. You and I cannot judge no one. Tú y yo no podemos juzgar a nadie. Even though we see them doing these things that are mentioned in chapter 1, we have no place of judgment. Aunque vemos hacer esas cosas que están mencionados en capítulo 1. Only God has that right. Solo Dios tiene ese derecho. Only God can make that judgment. Solo Dios puede hacer ese judgment. Juicio. Uh-huh. And so Paul is making this changeover, and I want to hear your comments right now. You have any comments about this? Entonces Pablo ahorita está empezando con este comentario a la iglesia allá en Roma, y quiero escuchar sus comentarios para empezar. Do you see where I'm coming from? ¿Pueden ver lo que está pasando aquí? Do you understand what I'm trying to say? ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? To kind of figure out what this letter to the Romans is all about. Para entender bien lo que significa esta carta a los romanos. We have to answer the question, why? Tenemos que contestar la pregunta, y la pregunta es, ¿por qué? Why is Paul writing this letter? La por qué de lo cual Pablo está escribiendo esta carta. What's the need? ¿Qué era la necesidad? And as we start to read the book of Romans, we see, the depths of the new covenant come alive. Y cuando empecemos a leer el libro de Romanos, vamos a ver las profundidades del nuevo pacto. You see, the book of Romans is one of these books that reveal
much about New Covenant. El libro de Romanos es uno de los libros que revela mucho acerca del nuevo pacto. And Paul is putting his finger on something that is astray. It's not problem. right. Y Pablo está poniendo su dedo sobre algo que está, que es como una falla, no está bien. And he said, I have to come to you guys and preach the gospel. Y él antes dijo, yo tengo que venir a ustedes y predicar el evangelio. And I've got to say this, Y that tengo, today we have this same problem within our Christian community. y tengo que decir que hoy en día tenemos el mismo problema en la comunidad cristiana. And this gospel that has the power of God to bring people into salvation has got to be preached just the same as Paul is getting ready to preach it to the Romans. Y ese evangelio que tiene el poder para salvar, tiene que ser predicado en la misma manera que Pablo está a punto de predicarlo a los gentiles. Okay, so let's take just a few seconds here. Anybody have a comment? Pues vamos a tomar unos segundos aquí. ¿Alguien tiene un comentario acerca de esto? Okay, we have to Jeannie Althea, y Aletia. Aletia, and then Eugenie. Gracias, buenas noches, me da mucho Buenas Buenas noches. noches. bendiciones. Pues nada, pues la urgencia de Pablo era que abrieran sus corazones, que no se exaltaran a ellos mismos, porque el evangelio de Jesucristo es para los perdidos, es para los enfermos. Entonces, si ellos estaban cerrando sus corazones a todos esos pecadores, entonces era como imposible seguir multiplicando la semilla. Entre más, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entre más pecadora vemos a las personas, entre más perdidos están en toda esta inmundicia que él menciona, más necesitados están del evangelio, más necesitados están de la misericordia y de la gracia del Señor. Entonces, yo siento que está como que alertando a la iglesia de, oigan, o sea, volteen sus ojos allá, ellos necesitan eso, ese verdadero evangelio de lo que ya los rescató a ustedes. No lo conserven solo para ustedes, vayan y tengan la misma misericordia con ellos como Jesús la tuvo con ustedes. Yep. And that's exactly right. And what Paul is identifying is that very thing. Eso es cierto. Y lo que Pablo está identificando es esta cosa. Is that these people are sitting in a place of judgment over the sinners, and they are doing the same thing. Que ellos estaban sentados como juzgando a los pecadores, pero ellos haciendo las mismas cosas. Oh, they had religion. They got religion. A ellos Alan, yo tengo uno. Hola, Armando. ¿Verdad? ¿Cómo están? Pues Ya. tengo un comentario, ¿no? Que también es pregunta. Aquí está hablando de un contexto de personas que están haciendo lo mismo y están juzgando a los demás, ¿no? Porque están haciendo lo mismo, pues llevan esa misma condenación que los están, a los que están juzgando. Ambos están cometiendo exactamente lo mismo. No creyentes cometiendo pecado, personas que se dicen creyentes cometiendo pecado. O sea, es el contexto del que está hablando aquí. No podemos juzgar, no debemos juzgar. La Biblia nos habla de eso, lo que dice Aletia, ¿no? Pero también en un equilibrio en que la iglesia o el liderazgo que Dios ha puesto para gobernar la iglesia, le ha dado Dios autoridad para poder determinar cuándo sí tiene que hacer un juicio con personas que están causando división o que están cometiendo un pecado que está afectando o están afectando al demás cuerpo de Cristo. Entonces ahí el liderazgo, ¿no? La iglesia tiene autoridad para hacer un juicio y saber si hay que separar a la persona de la iglesia o cómo van a tratar la situación, ¿no? Mm-hmm. Yeah, you're exactly right, Armando. I appreciate that comment. Gracias por ese comentario. Tienes razón completamente.
we haven't got to the essence of what Paul is going to say. No hemos llegado todavía a la esencia de todo lo que Pablo va a decir. I don't want anybody to make any judgment or try to justify yourself by just this beginning introduction. No debemos llegar a una que alguien trate de justificarse solamente por lo que él está haciendo ahorita. Okay, we need to understand that Paul is just beginning to shake these people up to realize that, hey, something's amiss here. Tenemos que entender que Pablo está a punto de, está sacudiendo a esa gente para decirles que algo está mal. Okay, so let's let Paul then bring us into this gospel. Entonces vamos a permitir que Pablo nos lleve a este evangelio que él va a traer. And let's allow the Holy Spirit, by the anointing, start to break these strongholds off of our minds, the same as the Romans. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo rompe con esas fortalezas sobre nuestra mente también, tal como él hizo con los romanos. We're going to find some things in ourselves that the Holy Spirit's going to put his finger on. Vamos a encontrar en nosotros mismos cosas que el Espíritu Santo va a poner su dedo. Uh-huh. Cynthia, you have your hand up. Tienes tu mano levantada, Cintia. Go ahead. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan noches. bien? Sí, Buenas noches. Es una pregunta para ustedes que pues tienen mucha experiencia. ¿Qué se les ha dificultado más en su experiencia? ¿A quién le cuesta más trabajo convertirse? ¿A un ateo o a un religioso? En su caminar, en el de ustedes, ¿qué han visto? ¿Quién es más complicado de convertir? mhm. A religious person or an atheist, which is more difficult to convert in your experience. Mhm. Well, I have found that the religious person has a lot of obstacles. Yo he encontrado que la persona religiosa tiene muchos obstáculos. Not that they just don't believe, but they have many contrary beliefs. No el hecho de que no creen, sino tienen creencias, pero contrarios. And those are strongholds Y son fortalezas that have to be broken down. que tienen que ser rotos. And without the help of the Holy Spirit, Y sin la ayuda del Espíritu Santo, it's very hard to break those down. es muy difícil romperlos. And then you get into a spirit of debate, Y luego entras en un debate and that doesn't win anything. y eso no gana nada. So we just have to really have great reliance on the Holy Spirit. Entonces tenemos que confiar completamente en el Espíritu Santo. But I want you guys to realize that in chapter 1, we're talking, Paul is pointing out these people, they know God, they know the ordinance of God. Pero recuerdo Awesome. que en capítulo 1, Pablo está hablando, dice que ellos conocen las ordenanzas de Dios. They've taken the truth and they've suppressed it. Ellos tomaron la verdad y ¿qué fue la palabra? Suprimirlo, creo. Suprimirlo. Suprimieron. Ujú, So suprimir. that they can live the life that they want to live. Porque querían vivir la vida que querían vivir. All right. Entonces, That's in the other room. That's in the other auditorium. aquellos que están en el otro cuarto, en el auditorio. But now Paul is saying, now what about you? Pero ahora Pablo está diciendo, oye, ¿y qué de ustedes? You say you have the truth, but are you suppressing the truth? Tú dices que tienes la verdad, pero tú también estás reprimiendo la verdad, Do you say that restringiendo. do you say that you're a leader, that you say that you're a guide to the blind, but yet you do what they do? Tú dices que eres un líder, tú dices que eres una guía a los Mm. ciegos, pero aún tú haces lo que ellos también. So Paul is writing this letters not to them, Entonces Pablo está escribiendo esas cartas no a ellos, but to these saints, sino a los santos, to bring them into a more revealing knowledge para llevarlos a of the un gospel. conocimiento de más revelación del evangelio.
Okay, let's continue then. Was there, let's see, Jeannie, did you, who was it? Who was the other person that had their hand Jeannie, up? you had a hand up, then you took it Lo, down. lo bajaste. Sí, Oh, ya está. no sé si ya tenga caso decirlo, Okay. pero la actitud de los que juzgan, ¿no? Los que juzgamos a los pecadores, supuestamente, es, no sé cómo se dice en español, self-righteous attitude. Muchos cristianos tienen ese self-righteous attitude. ¿Cómo dirías? Se creen autojustos, no sé cómo decir self-righteous. Se creen muy justos, ¿no? O autosuficiente o algo así. Bueno, los creemos más justos, como superior a los demás. Ujú. ¿Verdad? Entonces me acuerdo del versículo, pero no recuerdo exactamente el versículo que dice, estás tú, you're pointing the finger to the person who has like a splinter in their eye, but you have a what? A trunk in yours? What was that? Ajá. Viga. Right. ¿Y Yeah. cómo era ese versículo? Right. It's in Matthew 7:5. Está en Mateo 7:5. Dice, Okay. hipócrita, primero quita la viga de tu propio ojo y puedes ver lo que está en el ojo. Para ayudar a tu hermano. No es para juzgar, es para ayudar. Ujú. All right, let's continue here in verse 2. Gracias, Jeannie. Thank you. Thank you, Jeannie. And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. En versículo 2 dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. I mean, do we know that? ¿Lo sabemos? I mean, is that evident? Do we know Es- that the judgment of God is going to fall on those ¿Es people? eso evidente? ¿Sabemos que el juicio de Dios va a caer sobre los que hacen tales cosas? But verse 3 says, but do you suppose this, old man, that when you pass judgment on those who practice such things and do the same yourselves, that you will escape judgment of God? Luego él dice, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. What have we been talking about? ¿De qué hemos estado hablando? We've been talking about attitudes. We've been also talking about actions. Hemos estado hablando de acciones y actitudes. I mean, some of these attitudes, unforgiveness, unthankfulness. Hablamos de actitudes como falta de perdón, falta de dar gracias. But then there's the things that they do also. Pero también había cosas que hacen también. And the things that they do will also receive judgment as the things that they attitudes that they have. Y las cosas que hacen también iba a ser juzgado tal y van a recibir juicio por las cosas que hicieron, tal como sus actitudes. You know, there's one thing about when we start getting into the new covenant, some people think that they can just remove all obedience to God. Hay una cosa cuando entramos y al entender lo que es el nuevo pacto, hay gente que cree que es quitar totalmente la obediencia a Dios. And I want to state this right from the get-go, Y desde el principio yo quiero decir esto, that God has a will que Dios tiene una voluntad and he expects us to live conforming to his will. y su esperanza es que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Okay, he wants us to change. Él quiere que cambiemos. He wants us to be in this transformation process. Él quiere que seamos en este proceso de transformación. And we must be about a change. Y tiene que haber un cambio. There has to be a change. Tiene que venir un cambio. And there will be a change because the Holy Spirit is within us. Y habrá un cambio porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. But I'm getting ahead of myself. Pero estoy adelantándome. Paul hasn't got there yet. Pablo todavía no ha llegado allá. Verse 4. Versículo 4. Or do you think lightly of the riches of his kindness? O tienes en poco las riquezas de su bondad.
and the tolerance and the patience, y la tolerancia y la paciencia, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Now here God's talking about there needs to be repentance. Aquí está diciendo él que tiene que haber arrepentimiento, But not because of an obligation, but because of a desire to change, conforming God's will. pero no por obligación, es un deseo porque quiere cambiar para hacer la voluntad de Dios. And he expresses this to you through kindness, Y Dios lo expresa a través de su bondad, through tolerance, por su tolerancia and through much y patience. por mucha paciencia. Aren't you glad God's patient with ¿Acaso you? no estás feliz que Dios tiene paciencia contigo? He still wants you to change. Aún Él quiere que tú estés cambiando. And he's still going to be working through his spirit to get you to change. Y todavía Él va a estar trabajando en tu espíritu para que tú estés cambiando. But in that process, he is tolerating. Pero en ese proceso, Él está con tolerancia. What is this doing up here? It's good? Let's go back. Okay. Verse 5. Versículo 5. But because of your stubbornness, Dice que, pero, más por causa de tu terquedad and unrepented heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Who will render to each person according to his deeds. el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Okay. Storing up wrath when we have a hardness of heart and we do not allow God to change us. Acumulando ira cuando nuestro corazón está duro, está, está terco, ¿no? Y luego no estamos dejando que el Espíritu Santo nos cambie. Anybody have any comments about these verses that we ¿Alguien just tiene gone over? comentario acerca de esos versículos que acabamos de ver? ¿Comentario? Yeah, Sol, you had your hand up first and then Carlos. Ajá. Sol primero. Buenas noches a todos. Hola. Buenas Hola, Sol. noches. Bueno, yo creo que esto lo podemos relacionar, o siento yo que estoy visualizando al pueblo de Dios. Antiguamente el pueblo de Dios luchó todo el tiempo, Dios, para poder cambiar a su pueblo amado, a su pueblo querido, pero nunca lo pudo hacer. Ujú. Por eso Él hizo todo nuevo. Lo primero que Dios hizo no funcionó. Hizo muchas cosas y llegó al punto en la cual Dios dijo que estaba arrepentido de haber creado al hombre, porque veía que en su necedad y en su terquedad, y aún viendo que Dios derramaba siempre la bendición hacia ellos, nunca tuvieron un corazón de carne, siempre tuvieron un corazón duro que nunca pudo cambiar la antigua ley, escritas en piedra, siento yo. Y hoy en día, yo creo que ese cambio en muchas iglesias no está. Y yo creo que está volviendo el pueblo de Dios siguiendo en ese desierto. ¿Por qué? Porque aquí Pablo se dio cuenta de que la iglesia no tenía un cambio como Dios quería. Eso solamente se puede hacer a través de un corazón nuevo. Dios dice que va a quitar ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Y a través de eso el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros. Con nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Tenemos que tener esa disposición como un barro para que Dios vaya quitando todo lo malo que tenemos desde Adán y Eva, para que Él pueda transformarnos cada día. Bueno, siento yo. Yeah, exactly right. So that's a good Ujú. comment. That's Sí, a good comment. comentario, exactamente. We have to remember
that Paul is still painting the beginning of his picture. Tenemos que recordar que Pablo apenas está empezando a pintar su cuadro aquí. He hasn't given the remedy yet, Todavía no ha dado el remedio. but he Mhm. is explaining that, hey, you know, if you guys don't change, Lo está explicando, si ustedes no cambian, you know what's waiting for you. ustedes saben lo que les espera. All right, Carlos, you had a comment. Carlos, también tuviste un comentario. Sí, nada más quería comentar que pues me impacta mucho este versículo porque pues yo veo que en el capítulo 1 de Romanos, Pablo le da duro al mundo gentil, ¿no? A los paganos, a los que han vivido toda su vida lejos de Dios, pecando, violando las leyes de Dios, y no hay escapatoria para ellos, ¿no? Entonces ya les dio duro a los gentiles, y entonces los judíos pudieran sentir algún consuelo, porque ellos dicen, bueno, nosotros no somos así. Nosotros estamos en la ley, conocemos la Biblia, somos gente que va a la iglesia, ¿no? Pero ahora Pablo en el capítulo 2 les empieza a dar duro a ellos, ¿no? Y lo que comentaba Cintia, que muchas veces el religioso, digamos, el que ha crecido en un ámbito de la Biblia, de la iglesia, a veces es más difícil la conversión de una persona que tiene un background religioso a una persona que está viniendo directamente del mundo, ¿no? Tomando en cuenta que ateísmo también significa sin Dios, o sea, vivir sin Dios, no solamente no creer en Dios. Y eso yo creo que puede servirnos mucho a nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en lo particular, antes de Cristo, yo me creía una buena persona. Yo decía, a mí Dios no me va a condenar porque yo no le hago mal a nadie, yo soy un joven tranquilo, bueno, sí, tengo mis pecados, hago cosas, pero me porto bien dentro de un punto de vista moralista, humanista, ¿no? Entonces yo tenía esa falsa idea, ese consuelo falso de que Dios no iba a juzgarme porque yo no había matado a nadie o porque yo no me drogaba o porque yo no hacía cosas nefastas, ¿no? Entonces, pero lejos de que eso fuese un consuelo, Pablo dice, eso es todo lo contrario, porque el creerte bueno te aleja de la salvación que está fuera de ti, es decir, en Cristo. O sea, el creerse bueno te aleja de la salvación, y esa bondad falsa del hombre tiene que ser derribada con la predicación del evangelio, porque el que se cree bueno no cree necesitar a Cristo. Entonces dice, yo estoy bien, ¿no? Háblale a mi cuñado que es un borracho, háblale a mi vecino que le pega a su esposa. Yo estoy bien, yo ahí la llevo más o menos, como si no necesitara a Cristo el que más o menos la lleva, ¿no? Entonces ahí es donde radica, creo yo, el término dureza, ¿no? La dureza de resistir a Dios, de decir a Dios, yo estoy bien. Yo no necesito a Cristo, yo no necesito tus mandamientos, yo no necesito caminar en tu palabra, yo ahí la llevo. Entonces dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, entonces ahí viene la segunda palabra que me impacta, atesoras ira para el día de la ira, dando a entender que todo lo que el pecador hace hoy no es juzgado hoy, que hay un día donde todo eso va a ser revelado, el día de la ira, y ese cúmulo de resistir a Dios, ese cúmulo de estar peleándose con Dios. El Espíritu Santo dice, eres pecador, pero yo digo, soy bueno. El Espíritu Santo me quiere convencer de pecado, pero digo, no es a mí, es a mi vecino. Entonces, ese esquivar a Dios es un atesoramiento de ira que un día va a ser descargado. Por eso, ahorita creo que lo vas a decir igual, porque mientras más avanza el capítulo 2, despoja al religioso, despoja al judío de sus argumentos para mostrarle que él también es pecador, y él también en el capítulo 3 va a decir, bueno, todos están afuera de la salvación y todos necesitan un salvador, ¿no? Entonces, me impacta mucho esto porque la mayoría de la gente aquí en el contexto de Yucatán
se autojustifica creyendo no necesitar, bueno, no es para tanto, yo no he sido un matón, no he sido un narcotraficante, entonces yo soy bueno, yo ahí la llevo, pero esa postura es peligrosísima, porque lejos de estar más cerca de Dios es todo lo contrario, te hace doblemente pecador. O sea, la prostituta sabe que está mal, ¿no? Al religioso hay que convencerlo todavía de que está mal para que llegue al nivel de la prostituta. Eso es lo que dijo Jesús. Las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, siento que esto es tremendo porque hay que derribar, como decías, Gaylan, el argumento, ¿no? La argumentación del hombre pecador, del hombre que va a altercar en contra de Dios, ¿no? Llevarlos. Muy buen Amen. punto. Llevarlos al arrepentimiento. Can I say something? Yeah. Or you want to comment to that? No, adelante. Y me hace pensar en Lucas 18, 9 a 14, el parábola del fariseo y el tax collector, ¿cómo se llama? Y entonces los dos van, ¿verdad? Y Cristo usa eso como un ejemplo. Y el fariseo está autojustificándose, está diciendo, yo hago esto, yo soy bueno, como tú dices, Carlos, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago todo bueno. Gracias, Señor. Y el otro solo pidió misericordia, porque dijo, yo soy pecador. Lo reconoció y estaba con un corazón humilde y él recibió, dice que el Señor lo usó como un ejemplo, diciendo que era humilde, ¿no? Iba a recibir. Y otra cosa yo quería decir es que cuando yo veo como cuando cuando él estaba hablando de ellos en el otro cuarto, cuando él empezó todo su discurso sobre todos, me imagino que su audiencia y la gente con quien estaba hablando estaban, sí, oh, sí, amén. Así, yo puedo imaginar que, ay, sí, son horribles y todo. No imaginó ellos, no imaginaron que él iba a decir, y luego, pero ustedes, y darles duro en la cara, ¿verdad? Puedo imaginar eso. Muy bien, comentario, Carlos. Muy bien, comentario, Veda. Vamos a continuar en versículo 7 and verse 7. We're going to continue. We're talking about rendering to each person according to his deeds. Vamos a seguir en versículo 7. Estamos hablando de Versículo 6. versículo 6, pagando a cada uno conforme a sus obras. To those who by perseverance. Aquellos por perseverancia. Oh, look at that word, by perseverance. Esta es la palabra perseverancia. You know what that means? ¿Saben lo que significa? You don't give up. No te rindes. Let me repeat that. Lo voy a repetir. You don't give up. Nunca te rindes. In doing good. En hacer lo bueno, en hacer lo correcto. I don't care what the world does. No importa lo que hace el mundo. You, by perseverance, you continue doing what is righteous. Tú, perseverando, sigues haciendo lo que es correcto, lo que es justo. And by doing that, you are seeking glory and honor and immorality. Y al hacer esto, immortality. Estás buscando gloria, honra y la inmortalidad. Eternal life. Y la vida eterna. Doesn't make any difference what the world does. No importa lo que hacen los demás en el mundo. You persevere. Tú vas a perseverar. You don't give up. No te rindes. Verse 8. Versículo 8. But to those who are selfishly ambitious. Pero aquellos que son ambiciosos y egoístas. Now look at that. Mira esto. Selfish is self-centered. Egoísta, pensando solamente en sí mismo, centrado en sí mismo. That's what I talk about in the second option in my book of the New Covenant. Es lo que yo hablo en el libro acerca de la segunda opción. Self becomes center. Donde el yo es el centro. Self-gratification. La gratificación. Self-preservation. La preservación de uno. Selfish ambition. Las ambiciones de sí mismo. And when they are like that, what does it say?
they do not obey the truth. Y que dice que cuando son así, no obedecen la verdad. Because the truth is not about yourself, it's about Christ. Porque la verdad no es acerca de ti, pero se trata de Cristo. It's about God's will, Se not trata de la yours. voluntad de Dios, no la tuya. But they obey unrighteousness or what is not right. Pero ellos obedecen lo injusto o lo que no es correcto. Therefore, they have wrath and indignation. Y por lo mismo hay ira y indignación. Verse 9. Versículo 9. And there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil. Y habrá tribulación y angustia para todo alma humana que hace lo malo. Everyone that Cada does uno. evil Cada uno will suffer that tribulation. va a sufrir esta tribulación. Of the Jew first and also of the Greek. Del judío primeramente y también el griego. But glory and honor and Pero peace gloria y honra y paz to everyone who does good. a todos el que hace lo bueno. What is good? ¿Qué es bueno? What is good? ¿Qué es bueno? ¿Qué es? Es una pregunta. ¿Qué es? La voluntad de Dios. Ahí está. Exactly. Gracias. Exactly. That's Ujú, right, Richard. exactamente. To the Jew first Primero al judío and also to the Greek. y también al griego. For there is no partiality with God. Porque no hay, what was the word? Verse 11. Porque Dios no hace excepción de personas. O Dios no tiene favoritas. Ujú. Any comments? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? If not, we're going to continue. ¿Alguien? ¿Alguno? Yes, Hilda, go ahead. Ujú. Así, yo quería decir que nosotros como cristianos también tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar, digo, sí fallamos, pero yo en mi clamor a Dios siempre le pido que saque a la luz todo lo que tengo yo que no le agrada a Él, que no lo alcanzo a mirar yo, que lo saque a la luz para poder caminar en Él. O sea, porque este mensaje que da Pablo es, yo lo tomo para mí como iglesia de Jesucristo, que quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, dice, sin arrugas, sin contaminación. Y puede ser que llegue un conformismo en mí, tengo tantos años ya de cristiana, yo he leído la Biblia, cuántas veces, pero yo aún ahora dice que siempre tenemos que estudiar la palabra para llegar a un pleno conocimiento y estar seguros de nuestra salvación. A mí me sirve esto para estar segura en dónde estoy parada, ¿no? Ya no tantos años que tengo como cristiana, pero Ajá. como humano estoy haciendo la voluntad de Dios ahora, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y es buena, entonces me lo va a decir mi interior. O sea, yo como persona voy a sentir si estoy realmente en la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios día a día, ¿me entiendes? Y esos errores que yo cometía antes, no cometerlos ahora, porque como seres humanos cometemos errores, pero la ventaja de nosotros si aplicamos la palabra es que cuando tú tienes un error, inmediatamente te arrepientes y te levantas y dejas que Dios te guíe por el arrepentimiento, porque reconociste que fallaste en ese momento. Pero como iglesia sí fallamos, pero que nos caiga el 20 rápidamente para arrepentirnos y estar en la voluntad de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Amén. Cynthia, that's a good comment, Hilda. Ujú. Cynthia, tú tienes una... Yo estaba pensando que lo que más me lleva a toda esta lectura de Romanos es a Cristo. Una y otra vez, conforme Él me va convenciendo más de mi pecado, veo mi gran dependencia a Cristo. O sea, todo esto me lleva a ver en Cristo
toda la culpa, toda la carga, no solo la pasada mía, la de la humanidad, sino la presente y la futura, sobre sus hombros, sobre él. Y cada vez que yo leo esto de la ley, me lleva a Cristo y me lleva a amarlo más a él. Siento que a eso nos debe de llevar a todos nosotros, a amarlo más y reconocer que seguimos pecando a veces sin querer y que seguimos en un camino en el que no vamos a ser perfeccionados hasta que partamos con él. Y aún por lo que él paga de mí en el futuro, por eso le agradezco más todavía y hace que lo ame más. Ese es mi comentario. Amén. Very good comment. Very good Yes. comment. Very good comment. Anyone else have a comment? No? Okay. Well, let's continue. A little bit, right? Oh, we're out of time. Y terminamos en un buen punto. We're out of time. Terminó el tiempo. Porque queremos mantenerlo 1 hora. Yeah. You know, I want to leave you with a story. Pero les voy a dejar con una historia. It's a personal story. Es una historia personal. It's my story. Es mi historia. You know, verse 8, look at verse 8. Ve versículo 8. But those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath, and Pero indignation. los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, there's ira e indignación. You know, sometimes we can live our lives without realizing that we are selfish and self-ambitious. Podemos vivir nuestra vida a veces sin saber que somos egoístas o ambiciosos. And that selfishness kind of hides itself in strongholds in our mind. Y esta ser egoísta o pensar en sí mismo a veces se esconde en nuestra mente. It can be a stronghold of it's my right. Puede ser un derecho de algo como, pero es mi derecho. These people are violating my rights. Y esta gente están violando mis derechos. Well, here a few days ago, there was a riot in Washington, D.C. Hace unos pocos días, había como una, what did I say, riot? ¿Cómo se dice esto, Jeannie? Protesta. Creo que protestas, disturbios. Disturbios in Washington. And these people that were there standing against what they saw as unrighteousness, I could identify with them. There was 2 groups of people there. There were also some bad people there too, yeah. Algunos de la gente que estaban allí, que estaban ahí porque sus derechos estaban siendo, ¿cómo se dice? Sus derechos están being what? Violados, atacados. Yo podría identificar con ellos. And in me, I would have liked to have been there. En mí, a mí me gustaría estar ahí. And to show I have my rights and you're trampling upon my rights. Mostrando que yo tengo derechos y estás violando mis derechos. But then there's that small voice. Pero luego hay esa voz pequeña, voz en mí. And that consciousness that I have, that is God's word speaking to my conscience. Que es la conciencia que tengo, que es la palabra de Dios hablando a mi conciencia. Tells me a whole different point of view. Y me muestra otro punto de vista completamente diferente. It speaks against what I am feeling.
y habla en contra de lo que estoy sintiendo. My flesh, I could rise up and be angry and join in the protest. And En mi carne yo podría levantarme, enojarme y participar en la protesta, but in my spirit, mm-mm, pero en mi espíritu, that is not my spirit, is what Jesus is saying. Jesús está diciendo, ese no es mi espíritu. And if you participate in that, you are participating in your spirit, not in my spirit. Y si tú participes en eso, el Señor está diciendo, es tu espíritu, no soy yo. Mhm. So Veda and I, we made the decisions that we have to isolate ourselves from all this voices that's around us. Entonces hicimos la decisión que tenemos que aislarnos de todas esas voces que están alrededor. These voices that will feed me in my enojo, my anger, Que esas voces que pueden alimentar ese enojo, that just gets me more and more upset. God is saying, separate yourself from that. donde Dios está diciendo, sepárate. Do not submit yourself to that. Y no sométete a esas cosas. Don't listen to those No voices. escuchas a esas voces. Listen to my voice. Escucha mi voz. My voice is what you need to hear in these times. Mi voz es lo que necesitas escuchar en estos tiempos. It will not be lifting up a weapon. No va a ser levantar una arma. It will not be in civil war. No va a ser en una guerra civil. It will be you and me. Va a ser tú y yo. Because that's what it all boils down to. Dice el Señor. Porque eso es lo que se trata. It's not the nation and God, it's me and God. No se trata de la nación y Dios, soy yo y Dios. I have to give account Yo tengo que dar cuentas to my Lord Jesus a mi Señor Jesucristo on everything that I do. acerca de todo lo que yo hago. So therefore, I do not squelch his voice, Y por lo mismo yo no apago su voz, but I allow him to have his voice in me. pero permito que Él tenga su voz en mí. I will cut off those influences so that I can hear him better. Y voy a cortar otras influencias para poder escuchar a Él mejor. I will stop listening to the news and whatever it is that is tearing this nation apart. Y dejo de escuchar las noticias o lo que sea que está cortando esta nación en dos. And I will listen to his voice. Y voy a escuchar su voz. And I know it will be in the private, not in the public, it will be in private. Y sé que va a ser en privada, no en público, pero en privado. It's not going to be on Facebook. No es que lo voy a escuchar en Facebook, It's going to be in my time alone va a ser mi tiempo con Dios. Él, Amén. to allow him to speak. permitiendo que Él me habla. Amén. It's to be so easy to get caught up in the violence of the moment. Sería tan fácil estar involucrados en la violencia del momento, de todo lo que está pasando. Understand what I'm saying? Sí entiendo lo que estoy diciendo. Anytime that we do things out of a selfish ambition, we are not walking in the spirit of En Christ. cualquier momento que hacemos algo de una ambición egoísta, no estamos caminando con Cristo. And that's the kind of thing that has to start taking root in the depths of our soul. Y esa es la cosa, tipo de cosa que tiene que empezar a tener raíces en la profundidad de nuestra alma. But I realize that I'm making steps, I'm making progress. Pero doy cuenta que estoy haciendo pasos, estoy progresando. To be in his presence, to block out all these voices so that I can hear
para estar en su presencia y callar a todos los demás voces para poder escuchar. Okay. So, you know, you guys in Mexico, Argentina, wherever you're at, you know, guys, we're going to come into a very tough time in the world. Ustedes que están en México, Argentina, ustedes saben que vamos a entrar en un tiempo duro en el mundo. Just listen to the voice of the Holy Spirit, Entonces, escucha la voz del Espíritu Santo. and He'll lead us through. That's él va a just a guiarnos. personal testimony about that, and Ese es un testimonio personal. yeah, just be encouraged that Que sean animados. you just stay close to Christ. Gina, Sí. you have it. Que debemos mantenernos cerca a Cristo. Sí, yo lo que quería decir es eso que tú dijiste, Galen. Hoy escuché a Cliff Bell. No sé si has estado siguiendo a Cliff en sus... Ahorita está hablando de mucho de eso, de los disturbios, de todo, y nuestra actitud como debe ser de creyentes cristianos. Y dijo exactamente lo mismo que tú, que él también tenía ganas de ir allá y ser parte de eso, y se dio cuenta que no, Dios no lo... Por lo que pasó y todo, vio que no era su lugar, pero dijo, ustedes creyentes cristianos, si son verdaderos cristianos, en lugar de estar oyendo tantas noticias, noticias de que esto, que pasó esto con Trump, que no sé qué tanto lo que está pasando, que estén de rodillas, que oren, que estén en la presencia de Dios, que apaguen todas sus televisiones, sus noticias. Y tal vez eso no corresponda tanto aquí en México o en Argentina, donde están en el sentido de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero me he dado cuenta de algo que pasa acá en México, que muchos están como no obsesionados, pero eso de la pandemia, quieren saber todo lo de COVID, cuál es el actualizar lo de COVID, y están viendo un mensaje tras otro, video tras otro. Y eso nos puede quitar tiempo en lugar de estar en nuestro tiempo con Dios, en la presencia de Dios. Le damos más importancia, escuchamos más las voces, como tú dijiste, Galen, de todo eso. Cuando Él nos pide estar en esa intimidad con Él, en esa presencia, ¿verdad? Orando y recibir revelación de cómo orar también por todo esto. Gracias, es lo que quería decir. Yeah, amen. Amén. Okay, well, we're gonna stop there tonight, and we will continue this next week. Entonces, muy bien. Vamos a terminar aquí esta noche y empezar ahí la próxima semana. If I don't put a stop to it, we could go for another hour, Que another si no 2 paro, hours, podremos seguir una hora más. and then people will stop turning in. Y luego no van a querer regresar porque va a ser muy largo. All right, well, let's pray. Father, we thank you for your grace and your mercy. Padre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Thank you for the gospel that is the power of God for salvation. Gracias por el evangelio que es el poder de Dios para la salvación. And we ask that as Paul is writing to the Romans, he writes to us. Y pedimos, Señor, sabemos que como Pablo está escribiendo a los romanos, también está escribiendo a nosotros. Help us to open our heart to you and to receive correction and guidance. Ayúdenos a abrir nuestro corazón a ti y recibir corrección y guianza. I bless the brothers and sisters that are with us tonight. Bendigo a los hermanos y hermanas que están con nosotros esta noche. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Thank you, Father. Gracias, Amen. Padre. Amen. Amén. Well, good night, one and all. Gracias, and we Galen. We'll De see you next week. nada. Buenas noches. Gracias, Galen. Vamos. Buenas Gracias. noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Que tengan una hermosa noche. Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Gailan, saludos. Bye bye. Bendiciones. Bye bye. Ya se están despidiendo. Ya, dile adiós. Adiós. Ay, ya. Adiós. Chao, Rebe. Adiós. Adiós. Adiós, Ricardo. Saludos. Adiós. Adiós. Muy bien, muy bien. Bye. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adiós. gracias.